un poco informal. Espero hacer sentido. Yo comencé en este viaje de estudiar la astrología. Yo creo que fue el 2018, pero no hasta el 2020 que yo como que cambio, digamos, como el contenido que, hey, bendición Evelyn, bendición Titi, viste, aquí está mi familia también. Ay, en verdad yo pensaba que yo no me iba a poner nerviosa, pero ajá, estoy aquí como emocionada más bien, no nerviosa, emocionada. Pues sí, como decía, en el 2020 ya lleva como 2 años buscando información sobre esto, ¿verdad? Y como que hago la aclaración de que estamos claros de que yo creo que de los últimos 10 años el tema de la astrología se ha vuelto como un boom, ¿no? Como hay mucha curiosidad de saber, de entender esto, ¿sabes? ¿Para qué? ¿Cuál es el uso? Y sé que de las corillas y de los proyectos que están aquí en Puerto Rico, que están muy adelante haciendo trabajo de justicia social, pues eso ha sido una herramienta, ¿verdad? Para nosotros, para entendernos. Y pues, ¿verdad? De ese contexto también vengo yo y creo que muchos aquí podemos como coincidir en eso, en esa búsqueda de herramientas y búsqueda en realidad de conocimiento, sabiduría, etcétera. Así que, pues más o menos como que el 2018 diría yo, a mí, mucho antes, porque, ¿verdad? Tenemos algo en común de que pues esto salía en los periódicos, que si el horóscopo o referencias, ¿verdad? Como tan clásicas y tan magníficas como Walter Mercado. Pero a lo que me refiero es como quizá a un nivel, por lo menos para mí personal, a un nivel más serio, no simplemente leer el horóscopo, sino hacerme las preguntas de como, ¿qué es esto? ¿Qué es un horóscopo? Número 1. ¿Qué es la astrología? Número 2. ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es el contexto histórico social? Vengo ¿verdad? De humanidades, de un programa de literatura, así que usualmente estas son las preguntas que nos hacemos cuando vamos a analizar diferentes expresiones culturales, así que por ahí, ¿verdad? Y yo siento que esta introducción es bien importante antes de yo hablar, ¿verdad? De Saturno y los tránsitos actuales, porque esta información que yo les quiero compartir tengo que admitir que no es como se comparte en las redes ahora mismo, ¿no? Como lo que usualmente se enfoca, por ejemplo, cuando hablan del sol, la luna, pues no necesariamente como es igual, digamos, como la lógica de este tipo de calendario. Sí, Uma in the house, tú sabes cómo es. Sí, o sea, esta formación sociohumanística sabemos que nos ha dado herramientas, así que, pues sí. Pues volviendo a, ¿verdad? Como explicar un poquito como del calendario sideral y un poquito la diferencia entre el contenido que nosotros usualmente estamos, ¿verdad? Estamos un poco como acostumbrados cuando decimos astrología, pues el contenido que usualmente se comparte en las redes o ¿verdad? A través de las páginas web en internet, pues tienden a ser, ¿verdad? Desde lo que es la doctrina de la astrología y le dicen tropical. Que no voy a entrar mucho en eso, yo creo que quizás más adelante podemos hacer un live sobre eso. Pero pues ese era el contenido que yo estaba leyendo, o más bien como que empezando a como buscar y hacerme preguntas y buscar recursos, que sí, cursos y libros y obviamente referentes. O sea, voy a mencionar gente aquí, o sea, yo leía los horóscopos de Chani, por ejemplo, Chani y Nicolás, y por ahí fue que empezó todo. O sea, a mí esto me la explotó, o sea, esto fue para mí como que, wow, ¿qué es esto? Y una de las preguntas que yo me hacía era como, ¿quién fue la persona que le enseñó a Chani? ¿Verdad? Porque uno aprende esto, uno tiene que aprender esto en algún lado, ¿no? Y pues, buscando información, busco ¿verdad? Doy con el nombre de una persona que entiendo yo que su nombre es Demetra George, que aparentemente fue la persona que, pues, como que fue mentore o, ¿verdad? Que estuvo ahí bien presente en la formación de Chani como astróloga. Y por ahí seguí buscando como referencia. Y recuerdo que uno de los libros que yo leí escrito por Demetra era sobre los asteroides. Los asteroides, particularmente, ella hizo una investigación sobre los arquetipos femeninos y cómo estos asteroides pues,
o sea, era como asociar, hacer un análisis sobre procesos sociales, humanas. Yo literal vivo justo en la esquina. Sí, tú lo... Espérate, voy a hasta el libro. Y mira, yo creo que todavía lo tengo por ahí, que actually estaba pensando cómo compartirlo con alguien. Pues ese libro, ¿sabes? Fue, para mí era como que yo estaba tratando de buscar, ¿verdad? Como entender esto más. Y sí tengo que admitir que en mi proceso como que algo no me cuadra, o sea, personal, mi forma de responder a esto. Y que viva el dembow, muy bien. Déjame leer, espérate, yo no llegué a Dimitra, pues déjame, eso suena interesante, either way. No, sí, o sea, en verdad yo creo que ese libro todavía yo lo tengo y yo lo puedo prestar. Es que, mira, yo tengo que admitir, o sea, yo no sé, la forma yo tengo que admitir que yo soy un poco jerárquica en mi forma de pensar. Y cuando, ¿verdad? O sea, como digo, nosotros entramos a esto, ¿verdad? Alguien te dice, el horóscopo, la astrología, y como que hay una genuina curiosidad de entender esto, o sea, exacto, ¿qué es la que hay con esto? Y, o sea, en mi situación particular, o mi experiencia en particular, fue como que yo me obsesioné con saber o buscar la fuente, ¿no? Que eso es bien jerárquico porque sabemos que eso es parte ¿verdad? De la cultura y el pensamiento occidental. Como exacto, the source, ¿verdad? Who's the source, por ejemplo, por decirlo así. Y yo, o sea, yo buscaba hasta seminarios random por ahí. Y, ¿verdad? Entiendo que lo hacemos porque pues queremos buscar información y queremos entender. Pero, ¿verdad? Vuelvo a como esa lectura de ese libro, del libro de asteroides. Y recuerdo que leyendo el libro, cuando yo voy a la parte de atrás, que están los apéndices, hay una tabla de una lista de asteroides. Y la lista de asteroides era bastante larga. Y para mí eso fue como una realización como que, o sea, que yo voy a tener que aprenderme todos estos asteroides y el significado de todos estos asteroides y esto, o sea, no estamos hablando ni siquiera de los planetas. So que yo sentía como que un nivel de como, diadre, esto está bien complicado. Y de verdad, o sea, genuinamente pensando como si yo me fuese a tomar esto en serio, de estudiar esto a fondo, cuánto tiempo me iba a tomar estudiar esto y entender esto. Y no sé, como que algo, no cuadra, o sea, en mí no cuadraba porque yo, o sea, lo único que yo tengo es un bachillerato y pensar como que a dónde yo voy a ir a estudiar esto, o sea, porque, o sea, me fui en el viaje academicista, o sea, es lo que quiero decir, me fui en un viaje academicista de como, teatro, ok. Y entonces, pues ya yo llevaba, como digo, 2 años leyendo a Dimitra, buscando otras fuentes. Sí tengo que admitir que full gracias al internet, o sea, gracias, ¿verdad? Porque ha sido un espacio de democratizar el conocimiento, lo sabemos. Y yo creo que de ahí es que viene que de estas generaciones y generaciones más jóvenes, como que estemos bien interesadas en esto. Porque estamos buscando otras opciones en términos de conocimiento y hacer sentido de la realidad, pienso yo. Y eso está súper bien. Así que el internet, pues sí, fue esa herramienta. Y particularmente fue Twitter, ¿verdad? Yo entré a Twitter y estoy buscando así, estaba tratando de buscar a ver si Dimitra George estaba en Twitter, pero bendito, esto es una señora mayor. Y pues no sé, no estaba clara de si en efecto iba. Pero digo, o sea, que hay gente mayor que usa redes sociales, pero ajá. Y pues consigo esta persona que se llama Samuel Reynolds, ¿verdad? Yo menciono los nombres porque es que, pues, ajá. Y él sí tiene una página en Twitter. Y para mí que estoy haciendo esta súper introducción, pero es que va de la mano. Y esta persona, ¿verdad? Como sí también es de la escuela de la astrología tropical, es una persona mayor, vive en Estados Unidos y es parte de estas como que grupos colectivos, ¿verdad? De estas conferencias que hacen de astrología tropical, etcétera, en Estados Unidos. Y fue en un blog, en un artículo de un blog, que él describe, el punto del blog era, como el artículo, perdón, era describir o comparar la astrología tropical y la astrología sideral. Y para mí eso fue, o sea, esa fue la primera vez que yo escuché la palabra astrología sideral. Yo me quedé, entonces, imaginen como que, o sea, yo me sentía, como, ok, pues entonces está esta otra vertiente. Entonces era como sentirse como agobiada, de como que, ok, esto va a ser imposible para mí.
aprender todo esto, si ni siquiera sé qué en realidad es la astrología en términos de cómo, ¿verdad? Cómo se estudia dentro del marco tropical, pues, what the hell, ¿me entiendes? Como que this is a lot of information, es demasiada información. Y a través de eso, de ese post, consigo a Dana, que shout out siempre, forever, @People's Oracle en Instagram y Twitter. Y esta es la persona, ¿verdad?, de la cual yo voy a basar mucho de lo que voy a compartir aquí. Muchos de ustedes le conocen, quizás han visto contenido de ella. Y yo siento que lo que yo voy a compartir aquí es más como un trabajo de, digamos, como traducción, interpretación, ¿no? Y también hacer como que análisis desde nosotros aquí en Puerto Rico, como que cómo nosotros podemos conectar quizás con ese trabajo que ella está haciendo también. Y quizás este live, ¿verdad? No es una introducción formal a entender cómo en sí la astrología sideral. Yo simplemente voy a asumir que sabemos. Quizás más adelante, como digo, en otro live pues puedo compartir esa información. Pero hablando del 2020, el 2020 fue ese año, ¿verdad? Que yo estaba haciendo como ese cambio de, ¿verdad? Como, ok, astrología, pero entonces como que, la astrología tropical, ¿verdad? ¿Y qué es la astrología sideral? Y como me obsesiona y seguí por ahí. Y el 2020, ¿verdad? Y lo menciono aquí, yo creo que es súper importante mencionarlo. Fue un año que en verdad pasaron un par de cosas. Siempre están pasando cosas, ¿verdad? Pero es un año que yo digo como, wow, a nivel personal y a nivel social, ¿verdad? No sé si, o sea, tienen que haberse recordado, y ¿verdad? Quizás para la gente de afuera, que quizás vea esto, que gente que yo no sé cuánta gente yo tengo aquí en mi página de Instagram que me conoce o no me conoce, pero en Puerto Rico, ¿verdad? A principios de enero, recuerdo que fue enero 7, pero sabemos que ya llevaban unos temblores pasando, pero el 7 de enero fue uno de los como mayores temblores que hubo. Y eso pasó a principios del 2020, los temblores en el sur. Y menciono esto porque según el calendario sideral, Saturno en ese momento estaba haciendo una transición, estaba cambiando de signo de la constelación Sagitario a la constelación Capricornio. Y, ¿verdad? Parte de este video, su estructura va a ser como primero hablar de Saturno, que es Saturno, número 2, hablar de Capricornio, el signo, la expresión Capricornio, y hablar de Acuario también. Y tercero, pues, irnos un poquito como a analizar, ¿verdad? Como observar, compartir eventos que han sucedido en estos tránsitos corrientes de este año. Pero haciendo la introducción, ¿verdad? Hablo del 2020 porque particularmente va de la mano, ¿no? Que Saturno como planeta cambia de signo, como digo, estaba en el signo, en la constelación Sagitario, y cambia a principios del año 2020 a la constelación Capricornio. Y ahí estuvo durante... usualmente el tránsito de Saturno en cada signo es de 2 años y medio, ¿verdad? Y creo que, ¿verdad? Eso lo sabemos, quizás la gente que estudia esto, como Cosmos, sé que tú estás dura en esto también. Así que sí, exacto, pues hace ese cambio, y eso lo que significa es que en términos de... es como un cambio de temporada, ¿verdad? Como dice Dana, es un cambio de temporada. Pero particularmente digo lo de la observación de los terremotos porque, o sea, los planetas y los tránsitos, ¿verdad? Una forma de yo poder definirla, esto es un lenguaje simbólico para reflejar cosas que están pasando aquí. Entonces, por eso menciono lo de los temblores, porque tiene que ver mucho, o sea, el análisis que yo estoy haciendo tiene que ver mucho con eso que sucedió, ¿no? Estamos hablando de temblores, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de materialidad, estamos hablando de recursos, ¿no? Y pues uno de los eventos que sucedió, ¿verdad? En ese periodo, en esa temporada, a principios del año 2020, fueron esos temblores. Te leo. Yes. Exacto. Gracias, en verdad, Cosmos, por comentar. En realidad como que aprecio mucho que como que abundes también más sobre esto. So, pues sí, ¿verdad? Uno de ellos es los terremotos, pero entonces también, ¿qué más estaba pasando? O sea, recuerdo, y esto, que alguien, o sea, me aclare, yo no sé,
Pero yo también creo que ese mismo año fue el año que salió la noticia de los almacenes, por ejemplo, los almacenes de suministro, o sea, 2020, mi gente, que llevaban supuestamente del 2017, supuestamente nada, llevaban desde el 2017, pero ajá, unos suministros que estaban en unos almacenes y era como ridículo, o sea, no era 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, o sea, eran 11 almacenes. Y a mí me parece bien interesante que la noticia, o sea, que esto se salga a la luz en el 2020, ¿verdad? Creo yo que fue en el 2020. Y esto tuvo que haber sido, no sé si recuerdo antes o después de que cuando declararon el toque de queda, ¿verdad? Que eso fue otra situación, ¿verdad? Que sabemos que fue el comienzo de la pandemia y de todas estas regulaciones, ¿verdad? Y esto ya es a nivel internacional y mundial, ¿no? Como de, mi gente, tenemos que quedarnos en nuestras casas, nadie se puede mover, como que, o sea, hay algo que está pasando que no sabemos qué carajo es, pero la gente se está muriendo, ¿verdad? Yo tiendo a hablar exagerado, pero yo no siento que estoy exagerando, estoy hablando de algo como bien real. Que en ese momento había mucha... 2020, exacta. Yo estaba como que no me acuerdo si fue el 2020 o el 2019. Sí, y se supone que lo buscara, pero ajá. Pero sí, o sea, es importante, refiero al 2020 porque vuelvo y digo, como en el calendario sideral, y es muy distinto a cómo esto se interpreta en el calendario tropical. O sea, en el calendario tropical en realidad no sé, yo imagino que quizás se dice que Saturno está en Acuario, y en realidad de eso no voy a hablar, pero para mí era como, o sea, la observación de lo que estaba pasando aquí y como mirando qué era lo que me estaba diciendo el calendario sideral y viendo como que, ok, Capricornio es una expresión tierra, y obviamente esto me tomó tiempo entenderlo, obviamente por el trabajo de Dana que hace esa interpretación, pero entonces estamos hablando de exacto, de la realidad en términos como materiales, económicos, ¿verdad? Así que eso número uno, ¿verdad? El 2020, las circunstancias que sucedieron en el 2020, en enero, mira para allá, en enero. O sea, yo pensaba que quizás era como a finales o mediados ay Dios mío, saludos a la gente que se está conectando, muchas gracias. Esto se va a grabar, esperemos, ¿verdad? Para la gente que quizás no estuvo al principio. Pero sí, exacto, yo pensaba que era quizás a mediados de ese año, pero mira para allá, fue a principios de enero del 2020. Entre otras cosas, o sea, ya de por sí hablar de los terremotos, hablar de la noticia de los almacenes, y ya la pandemia, o sea, ya eso de por sí ya es bastante, pero, ¿verdad? Hagamos memoria también, que yo creo que también esa es parte del ejercicio que quiero hacer en este live, es que tengamos conciencia de lo que si bien yo voy a estar compartiendo información de tránsito al momento, tránsito en esta última semana, tránsitos que tienen que ver, ¿verdad? Con este mes y el próximo mes, pero que es importante también referirnos al 2020 y lo que pasó en el 2020, ya sea a nivel personal o a nivel, ¿verdad?, interpersonal, social. Y quería hacer hincapié sobre eso, porque también, por ejemplo, en el 2020, si no me equivoco, fue que supuestamente, ¿verdad? Digo supuestamente porque yo entiendo que la privatización, por ejemplo, de la Autoridad de Energía Eléctrica, ya eso se llevaba pensando, o sea, ya eso se llevaba tramando, ¿verdad? Porque sabemos cómo es el gobierno aquí, pero entiendo yo que como se cubrió en la noticia, es que se firmó el contrato, ¿verdad?, con Luma en el 2020 también. O sea, la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, la electricidad es un recurso. Y es un recurso que tiene tiene unos efectos materiales en nuestras vidas, ¿no? Como que, o sea, asocio de nuevo con Saturno transitando la constelación Capricornio, ¿verdad?, en el calendario sideral. Así que, ¿verdad? Eso número uno. Entonces voy a hablar ahora de que luego de que, ¿verdad?, Saturno comienza a transitar la constelación de Capricornio, a partir del 2020, es en el 2023, entiéndase, el año pasado, que hace ese switch otra vez, hace ese cambio, ¿verdad? Y cambia de la constelación Capricornio a Acuario. Y por los próximos, ¿verdad?,
Ya llevo un año, pero por los próximos 2 años, hasta el 2025, no recuerdo cuándo es que cambia otra vez, pero sepan que es a principios del 2025. Pues ahora entonces nos encontramos en la expresión Acuario, ¿no? Entonces, pues para ir a la primera parte, ¿verdad? Yo entiendo que es importante que definamos qué es Saturno, ¿verdad? Número 1. Y déjame ir a mis notas, ¿verdad? Y buscar aquí la información porque yo hice tantas notas. Yo creo que ya vamos bien. Yo de todo lo que yo puse aquí lo he cubierto. Esto de verdad es como bien mind blowing. Saturno, ok. Primero que nada, y un resumen bien corto de unos principios básicos de la astrología sideral. Yo entiendo, ¿verdad?, que según vemos el contenido de cómo se comparte contenidos de astrología en las redes y por ahí, es que hay mucho hincapié en los signos, ¿verdad? Que si yo soy tal signo, esto, lo otro. Y eso está súper bien, pero en esta lógica del calendario sideral, los signos no son lo importante. En realidad, si podemos decir como el principio básico, y voy a utilizar la metáfora, por ejemplo, de bloques. ¿Verdad? Los bloques nos sirven, ¿verdad? Y si hacemos una mezcla de cemento para crear una pared, ¿verdad? El bloque es como el componente básico para nosotros crear una pared. Y esa pared nos ayuda a crear una estructura. Puede ser una casa, como X estructura, ¿verdad? Pero ese bloque, ¿verdad?, es el componente básico. En la astrología, no son los signos, sino los planetas quienes fungen como ese componente básico. Podemos decir que los planetas son el esqueleto de este lenguaje simbólico, ¿verdad? Y es un lenguaje simbólico sobre el tiempo, ¿no? Sobre cómo significamos el tiempo, ¿verdad? Que también, exacto, no definí exactamente qué es la astrología. Vuelvo y digo, quizás podemos en otro live yo irme un poquito más a fondo. Yo de verdad aquí estoy asumiendo muchas cosas en este live, pero es que pues siento que de lo que quiero de verdad hablar y enfocarme es en Saturno en estos momentos, asumiendo de que sabemos y entendemos. Así que volviendo, si los planetas entonces son el componente básico, ¿verdad? Pues de ahí entonces es que podemos partir a definir los signos. Es como que los signos en realidad son expresiones de los planetas, ¿verdad? Pero antes de hablar de los signos, como vamos a hablar de Saturno, entiendo yo que deberíamos como definir, ¿no?, como qué es Saturno y qué son los planetas, ¿verdad? Esa es la primera pregunta. ¿Qué son los planetas? Y yo voy a asociar esto con una clase de educación que en algún momento cogí. Para la gente que ha estudiado educación, son maestres o, ¿verdad?, como que, o quizás también ha estudiado psicología también, sociología, etcétera. Podemos entender esto también desde ese lenguaje. Los seres humanos, ¿verdad?, según, yo creo que hay un libro que se llama Desarrollo Humano, y hay como una rueda, ¿verdad?, que habla de que la formación de los seres humanos, ¿verdad?, por nuestra realidad biológica es que nosotros somos entes, ¿verdad?, mamíferos, ¿no? Y que gran parte de nuestra sobrevivencia cuando somos jóvenes, niñas, bebés, ¿verdad?, depende de otras personas, ¿verdad? Como por ejemplo la alimentación, por ejemplo. Nosotros necesitamos una teta para alimentarnos, por ejemplo, ¿verdad? Tomando esa reflexión, los planetas en este lenguaje simbólico del tiempo, de cómo nosotros significamos el tiempo, los planetas en realidad significan esas personas en nuestras vidas. Sí, esas personas en nuestras vidas. Y voy a referir, ¿verdad?, que estas personas, según esta lógica del calendario sideral, refiere a 7 arquetipos que refieren a los 7 planetas tradicionales. ¿Por qué son estos 7 planetas? Yo no sé, pero creo que leí que era como que, porque según la observación milenaria de estos planetas son los 7 a simple vista, ¿verdad? Yo necesito espejuelos para verlo de noche, pero sí, son los 7 planetas a simple vista. Nosotros entonces desarrollamos este lenguaje simbólico que es la astrología para entonces, ¿verdad?, darle significado al tiempo, y lo hicimos
utilizando, ¿verdad?, unos arquetipos que refieren a nuestro desarrollo humano, ¿verdad? Entendiendo, ¿verdad?, que nosotros somos personas que biológicamente, ¿verdad?, somos una especie que biológicamente necesitamos a otras para nosotros subsistir. Eso es lo que presenta, ¿verdad?, los planetas. Los planetas son esa representación, esos arquetipos de esas otras personas en nuestras vidas. Porque pues es un conocimiento hasta biológico, ¿verdad?, de nuestro desarrollo como seres humanos. No voy a hablar de los otros planetas, como digo, me voy a enfocar en Saturno, pero sí, ¿verdad? Para entonces definir a Saturno, ¿quién entonces es Saturno, no? Como que si los planetas son personas en nuestra vida, pues Saturno representa una persona o un grupo de personas, ¿verdad? ¿Y quiénes son esas personas? Ok. Dije que no voy a mencionar como que los otros planetas, pero sí voy a utilizar, por ejemplo, el planeta la Luna. Ok. Si la Luna, ¿verdad?, creo que hemos leído por ahí, es lo más cercano, la Luna, ¿verdad?, se ha definido como la representación de la figura materna. Ojo, ¿sabes? No me refiero a literalmente la madre. Puede ser X persona de X género, pero es la figura materna de una persona, ¿verdad? Eso es lo que significa la Luna, ¿verdad? La Luna es un arquetipo, es un símbolo, es un significante que representa a una persona en nuestra vida. Eso es la Luna, ¿verdad? Y la Luna es lo más cercano, ¿verdad? Así que por eso es que se refiere a esa figura materna, porque se asume, ¿verdad?, que cuando uno es niña, ¿verdad?, esa es la figura más cercana a nosotros, ¿verdad? Si la Luna es lo más cercano, ¿verdad?, ¿qué es lo más lejano? Saturno. En esta lógica, me quiero decir, en esta lógica del calendario sideral, Saturno es la persona más lejana. Así que las personas o la persona más lejana a la niñez, a une, ¿verdad?, como persona, tienden a ser personas mayores. Así que Saturno es una representación de las personas mayores. Las personas mayores en nuestra vida, entiéndase nuestras abuelis, o no necesariamente tienen que ser nuestras abuelis, pero personas mayores en nuestras vidas, no. Eso a nivel individual, personal, etc. Y ya, o sea, ya a nivel, si queremos verlo desde un punto de vista social, pues tienden a ser esas instituciones y esas, digamos, como, voy a decir esas instituciones, y esas procesas también, por decirlo así, que se entienden que son como que los reguladores de la realidad, ¿verdad? Porque también Saturno representa volviendo a la metáfora de los bloques, la pared y la casa o la estructura, es como que Saturno representa la estructura en sí, ¿no? Y por eso entonces es que se le refiere a Saturno ya de por sí, ¿sabes? Después de nosotros como hacer ese análisis de que representa a una persona y que a nivel social representa a unas instituciones y que también pues ya a nivel simbólico puede representar entonces lo que voy a decir ahora, que es la realidad. Por eso entonces Saturno significa la realidad, ¿no? Y particularmente es una pregunta a nivel como personal, individual, pero bien social, de cómo se organiza la realidad, número uno, y cómo se define la realidad. Y en la astrología, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, aquellas personas que han querido como sacar su carta natal, todos en realidad tenemos a Saturno. En alguna esquina de la carta todos tenemos a Saturno, porque todos independientemente de nuestras circunstancias, deja que pase la corilla, que en verdad como que va. Esta es la persona que vende pan de agua y de manteca. Mi abuela le compraba. Discúlpenme, fui en el viaje. Ajá. Si por extensión, ¿verdad? Podemos decir que Saturno representa la realidad, ¿verdad? ¿Por qué es que decimos que Saturno representa la realidad? Y estamos hablando de dos componentes. De que la realidad se define cómo se organiza materialmente la realidad y cómo se define socialmente la realidad. Eso es Saturno.
Entonces, en esta lógica sideral, como expliqué al principio en algún momento, los planetas, que en realidad son el esqueleto, el componente básico, entonces tienen unas expresiones y tienden a tener una expresión dual. En el caso de Saturno sí tiene una expresión dual, según, ¿verdad? Vuelvo y digo y recalco, según el calendario sideral. Quizás esto es un poco distinto a información que se comparte sobre la astrología o la astrología tropical, ¿verdad? Que es la que usualmente se ve por ahí. Todo planeta tiene una expresión dual que podemos mirarlo como una esfera, ¿no? Como está este lado y está este otro lado, ¿no? Sé que suena binario, pero no es ¿cómo decirle? Una jerarquía, ¿no? Es como una esfera, es algo cíclico, por decirlo así. Esto ya un poco técnico y metafísico y filosófico, no voy a entrar en esos detalles, pero sí voy a decir, ¿verdad? Que ¿cuáles entonces son las dos expresiones duales de Saturno? Pues Saturno tiene una expresión tierra y tiene una expresión aire. Y cuando estaba haciendo las preguntas sobre la realidad, cómo nosotros definimos la realidad, pues por un lado, ¿verdad? Está la pregunta de cómo materialmente se organiza la realidad, Capricornio, y cómo socialmente se define la realidad, Acuario. Por eso sentía la necesidad de explicar al principio los tránsitos en el 2020, porque Saturno, al entrar en Capricornio, que está entrando en su propia expresión, que lo que está haciendo va en acorde, ¿verdad? Digamos, con las circunstancias, por decirlo así. En ese momento estábamos lidiando con una circunstancia a nivel, o sea, no eran individuos, o sea, a nivel social, internacional, mundial, digamos, como los límites físicos y materiales. Cuando digo físicos me refiero a los límites del cuerpo, de la salud del cuerpo, ¿no? Que eso, pues, o sea, eso fue la pandemia, ¿no? Como sigue siendo SARS-CoV-2, número 1. Los límites también materiales en el sentido de, ¿sabes? Toda la familia y las comunidades en el sur que fueron afectadas por los terremotos. Número 3, o sea, vuelvo a recalcar la noticia de los almacenes, o sea, estamos observando a nivel social, como casi como respondiendo a esa pregunta de cómo a nivel social se está organizando los recursos en este país, ¿verdad? O sea, que salga una noticia de que habían 11 almacenes que tenían suministros o sea, que eran para personas, o sea, para todos nosotros que sobrevivimos del huracán María. Esos recursos se supone que le llegaran al pueblo, pero no le llegaron al pueblo. Entonces, eso contesta la pregunta, ¿cómo socialmente organizamos materialmente la realidad? ¿Verdad? Cómo el gobierno materialmente organiza los recursos en este país, ¿verdad? Esos son bregas Capricornio, full. La privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica representa, o sea, es como responder a esa pregunta. ¿Cómo el gobierno entonces está organizando materialmente los recursos en Puerto Rico? Pues decide privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Firmó el contrato en el 2020, mientras nosotros, ¿verdad? Todos estábamos en una crisis de salud que seguimos estando, que es el SARS-CoV-2, ¿no? Pero es como bien palpable, es como bien real, bien, o sea, esto no es algo discursivo, es lo que quiero decir, tiene que ver con la infraestructura de una comunidad, de nuestra realidad, ¿no? Que así que muchas de las preguntas siempre van a ser como que cuáles son nuestros recursos y cómo se están organizando esos recursos, ¿verdad? Así que pues hay unas conexiones, ¿verdad? Volviendo ahora a los tránsitos de ahora, hay unas conexiones con el 2020, ¿verdad? Siempre que planetas transiten Capricornio, siempre vamos a referir, ¿verdad?, a esas bregas del 2020 hasta el 2023, porque fue cuando Saturno estuvo transitando la constelación Capricornio en el calendario sideral. Que vuelvo y digo y recalco que por ser una expresión tierra, siempre va a responder a la pregunta de cómo a nivel individual, personal, pero también social. A mí siempre me interesa más lo social cuando estoy, ¿verdad?, estudiando y compartiendo información. Sí, en verdad me fascina, porque esto es una herramienta de análisis bien, o sea, niveles. Me fui en el viaje. Exacto, responder a la pregunta de cómo, ¿verdad?, a nivel social organizamos los recursos materiales.
Entonces, para hablar ahora un poquito de Acuario, porque al momento, como bien dije, quizás la gente que no se conectó, gracias por estar aquí. Nuevamente espero que esto se grabe, ¿verdad? Yo siento que esto se va a grabar. Si logro bregarla y esto, porque es mi primer live, gente, es mi primer live. Pero ajá, espero que se grabe. A lo que decía, que por un lado he estado hablando sobre Saturno y su tránsito en la constelación Capricornio, que fueron los primeros 2 años de la pandemia, que comenzó en el 2020 hasta el 2020, exacto, 2020, 2021, 2022, y hasta el año pasado fue que Saturno estuvo transitando la constelación de Capricornio. Así que fueron casi 3 años de bregas tierra, vuelvo contestando la pregunta a nivel individual y personal de la organización de los recursos, ¿verdad? Y cómo eso tiene unos efectos en nuestra vida, ¿no? En nuestra sobrevivencia, en lo que somos capaces de hacer o no. Así que, ¿verdad? Esa es como una pregunta también de reflexión mirando hacia atrás, ¿verdad? Pero de igual forma, o más bien, no de igual forma, sino que después entonces que Saturno culmina su tránsito en Capricornio, que lo cierra, digamos, a principios del 2023, del año pasado, pues entonces cambia de signo y cambia la constelación Acuario. Quizás para la gente que no estuvo aquí, volvemos y explicamos esto. Saturno, ¿verdad? En la astrología sideral, los planetas en realidad son lo más importante, son el componente básico de este lenguaje, no son los signos, son los planetas. Y los planetas algunos de ellos tienen expresiones duales. En el caso de Saturno, ¿verdad? Su expresión dual, por un lado, es una expresión tierra, Capricornio, y su otra expresión es aire, que es Acuario. Como bien dije, Capricornio tiene que ver con responder la pregunta de cómo organizamos los recursos materiales, ¿verdad? O sea, en la realidad, cómo se construye la realidad según la organización de los recursos materiales. Capricornio, boom, a nivel social, ¿verdad? Y está la otra pregunta, la otra, digamos como la otra interrogante con respecto a la realidad, ¿verdad? A la construcción de la realidad a nivel social. ¿Cómo nosotros definimos, o sea, cómo se construye la realidad en base a la definición, ¿verdad? Que hacemos de ella, entiéndase, qué valores nosotros priorizamos, y aquí me voy como para qué grupo de personas nosotros priorizamos en nuestra definición de la realidad. Y cuando digo nuestra definición de la realidad me refiero, por ejemplo, hablando del gobierno, ¿qué personas son legales? ¿Qué personas son consideradas legales? ¿Y qué personas son consideradas ilegales? ¿Verdad? Si nos vamos en el viaje, en el análisis del concepto Estado-Nación, que sabemos que es un concepto moderno, que se impuso en el Caribe y en todas las comunidades indígenas de Norte, Sur, Centro y Suramérica, ¿verdad? Pero sí, o sea, por ser una expresión aire, estamos hablando de definiciones, estamos hablando de conceptos y también estamos hablando de leyes, estamos hablando de valores y creencias. Remitiendo, ¿verdad? Saturno, realidad, remitiendo a cómo se define la realidad, ¿verdad? Y yo quería como hacer hincapié de lo que está sucediendo ahora mismo en Puerto Rico y a nivel internacional. Y son varias cosas, ¿verdad? Yo tengo aquí un montón de clips de noticias, pero yo voy a empezar desde aquí. Hace unas semanas atrás, o sea, yo creo como 2 o 3 semanas que alguien me diga desde cuándo es que esto lleva pasando. Pero sabemos que hemos mirado en las redes sociales, hemos estado mirando en Twitter, en Instagram, en Facebook, que está esta corilla de jóvenes que lleva grabando la infraestructura de sus escuelas. Normal, o sea, es como ahora mismo yo cogí el celular, pues ok, pues mira, ¿sabes qué? Vamos a grabar esto a ver qué la gente piensa de esto, ¿verdad? O sea, los videos de la infraestructura de las escuelas, de las paredes, de los baños, que era exactamente lo que también nosotros como personas universitarias vivimos en la universidad, que ahora están saliendo videos de diferentes, los diferentes campus de la UPR, por ejemplo. Vuelvo y digo,
en estos momentos, en el calendario sideral, hay muchos planetas que están pasando, no solamente el hecho de que Saturno ahora mismo está en Acuario, pero hay muchos planetas que yo entiendo yo que fue a partir de mediados de enero de este año, o sea, mediados de enero más o menos como para el 14, empezaron a transitar lo que usualmente son el Sol, Mercurio, Venus, siempre esa corilla está como que, o sea, junta, transitando, ¿verdad? Y esa corilla empezó a transitar la constelación de Capricornio. Todavía estamos, hay ciertos planetas que están todavía transitando la constelación de Capricornio. Vuelvo a Capricornio para hablar, o sea, para hacer hincapié de que lo que estamos viendo ahora mismo en las redes es eso. Es contestar la pregunta de cómo se está organizando nuestros recursos materiales para construir la realidad. Y los estudiantes nos están diciendo, mira, aquí toda esta infraestructura está abandonada. O sea, aquí nos han abandonado. O sea, nos están haciendo hasta como una pregunta de como que nosotros importamos en esta construcción de la realidad a nivel, o sea, de los recursos materiales que nosotros necesitamos. Porque, pues, porque están hablando del estado o sea, las paredes, todo, o sea, es como palpable, vuelvo y digo. Y por el otro lado también, que haya salido una noticia, por ejemplo, que esté hablando de, y lo voy a leer, o sea, Nuria Sebasco, creo que fue, yo no sé cuándo fue que ella, si se posteó esto ayer o antier, mientras estudiantes de escuelas públicas denuncian el eterno problema de infraestructura, hoy 2 individuos se declararon culpables por defraudar al Departamento de Educación. Y está hablando de una cantidad de $213,200 de chavos que se embolsillaron. O sea, esto es precisamente contestar la pregunta. O sea, es como el gobierno está organizando materialmente los recursos para construir una realidad. ¿Verdad? Sabemos que a fuerza de robo, de embolsillarse a los chavos, y entonces los estudiantes nos están enseñando las consecuencias de eso, las consecuencias materiales de eso, ¿no? Y de igual forma salió la noticia de los 60 millones que la Junta de Control Fiscal no quiso, ¿verdad? Aceptar, ¿verdad? Como parte del presupuesto de la UPR. Esos son bregas Capricornio. Esos son ejemplos, ¿verdad? Vuelvo y digo, o sea, el cielo nos refleja cosas que están pasando aquí, ¿verdad? Y el cielo, ¿verdad? Nos está reflejando como que ahora mismo estas son las preguntas a nivel social, ¿no? Y por el otro lado, ahora voy a hablar, ¿verdad? Creo que la había introducido, de la expresión aire de Saturno, que es Acuario, que desde el año pasado, desde principios del año pasado, mi gente están comentando, en verdad estoy bien moti, pero estoy como que un poco atrás, espérate, con la frase joven uniforme completo, que es una exigencia de disciplina desde el poder y la negligencia. Exacto. Sí, es como exigir que cumplan. Exacto, sí, es como regularles, ¿no? Que si no hacen eso, pues están al garete, pero entonces, o sea, nos exigen a nosotros, pero mira, esto está cayéndose en canto aquí. Y también, o sea, lo evidente que, o sea, vuelvo y digo, Saturno, o sea, gente de la administración, que podemos decir que, o sea, la metáfora es como que les adulte, en otras palabras. La Secretaría de Educación, la administración de las escuelas y toda persona mayor que esté comentando en las redes, como regañando a los estudiantes, otra vez Saturno. O sea, nosotros como adultos estamos al garete. Estamos al garete diciendo que los estudiantes están al garete. No sé si entienden lo que digo. Como otra vez, que para mí esa es como otra lectura de Saturno. De nosotros adultos, que somos quienes tenemos la responsabilidad de organizar materialmente los recursos para la ciudadanía aquí. Es como, y también imponerle como esa, ¿verdad? Actuar de forma de represalia hacia los estudiantes, ¿no? ¿Sabes? Es como... Sí, pero entonces para hablar un poquito del tránsito de Acuario, de Saturno en Acuario, perdón, que comenzó a partir del año pasado.
Y aquí es como, aquí creo que lo importante de mencionar, y déjame buscar las referencias que tengo. Yo sí quería hablar un poquito sobre el SARS-CoV-2. Y pues nada, yo no voy a entrar en mucho detalle, pero yo soy una persona que apoyó a mi mamá a cuidar a mi abuelo. Y esta procesa de SARS-CoV-2, o sea, para mí ha sido como tan... Y lo asocio mucho a este tránsito de Saturno, Saturno en Acuario. Si bien, ¿verdad? En la expresión Capricornio, pues, siento que ya estoy como un disco rayado. Contestamos la pregunta... ¿Qué pasa? De cómo se construye materialmente la realidad. Pues Saturno en su expresión aire, que es Acuario, contesta la pregunta de cómo se define socialmente la realidad. Y la definición de la realidad tiende a ser una cuestión de a qué personas nosotros humanizamos y a qué otras personas nosotros deshumanizamos al ignorarle, olvidarle y no, ¿verdad?, prestarle atención a sus necesidades. Y esa es como la introducción, ¿verdad?, a lo que voy a hablar ahora, de que seguimos hablando de Saturno, seguimos hablando de personas mayores, y para mí la invisibilización de las muertes de personas mayores, y no solamente muertes, pero una observación que yo me he dado cuenta literal en estas últimas 3 semanas, es que después del break de Navidades, mucha gente mayor que yo conozco, de momento como que no se está sintiendo muy bien. Tengo 2 tías, una que tenía como un problema de estómago, que no se le iba. Mi otra tía me dice que tiene las defensas bajas. Hay un familiar, la esposa de el primo de mi abuelo, que le dio, o sea, salió positivo a COVID. Y yo estoy aquí como que es como esta cuestión es compleja, porque es como literal, es invisibilizar y decir como, pues esto es un catarro, y en efecto, ¿sabes? Pero a la misma vez la conexión para mí ha sido como, aunque sea un catarro, yo no quiero enfermarme, yo no me quiero enfermar. Yo no quiero ¿me entiendes? Como que a mí esta pendeja me dio en algún momento. Y, ¿sabes? Yo estuve 2 días de fiebre. ¿Sabes? Yo estuve 2 días en la cama, ¿sabes? Con fiebre. Yo no quiero bregar con esa pendeja. Y algo el hincapié de estas personas mayores que no se están sintiendo muy bien, porque otro de los referentes a Saturno, y lo puedo entender desde el lenguaje sideral sobre la expresión Capricornio particularmente, volvemos otra vez, es que si... ¿verdad? Capricornio es el opuesto de Cáncer, y Cáncer es nuestro cuerpo y es la salud de nuestro cuerpo. Y si bien lo opuesto a eso puede ser la muerte, también puede ser la enfermedad, ¿verdad? O sea, es como que no necesariamente vamos a llegar a quizás morirnos, aunque puede ser, pero vuelvo y digo, yo no quiero estar enferma, porque esos son los límites físicos a los cuales puede llegar mi cuerpo, ¿me entiendes? Pero el componente aire de este análisis que refiere a Acuario es la invisibilización de esta experiencia, ¿verdad? Eso por una parte. Pero ahora vamos a hablar de la situación, la niñez en el Congo, la niñez en Palestina. O sea, es lo mismo, es una situación de invisibilización. Son unas experiencias y unas situaciones de violencia, de dolor, que no están siendo ignoradas completamente. Que ese es como el componente Acuario de esto, el componente aire, de que no les estamos pensando, ¿verdad? Por un lado, quizás está el debate de que se priorizan ciertas luchas,
y que hay mucha poca información de lo que está sucediendo en el Congo, eso también es contestarnos la pregunta de cómo nosotros entonces estamos socialmente definiendo la realidad, ¿verdad? Ya que pasa esta corilla. Que si bien se priorizan, ¿verdad?, en las redes, en los medios, qué noticias se cubren, ¿verdad?, lo poco que se le ha dado enfoque a la situación en el Congo. Pero también, como el gobierno, particularmente el gobierno estadounidense, y todas estas potencias están ignorando completamente. Ignorando no simplemente a la gente que está en Gaza, pero es ignorando a la gente que, o sea, yo he visto en las redes muchas manifestaciones que se están dando a nivel internacional y mundial, como la gente se está manifestando, la gente está demostrando que no está de acuerdo. Y volvemos a lo mismo, estos son los dos componentes. Por un lado, se está invisibilizando esta experiencia, esta violencia, y por el otro lado, la respuesta del gobierno ha sido como que pues vamos a soltar más billetes, que es el componente Capricornio, que es el componente material, ¿verdad? Y o sea, eso es lo que está sucediendo lleva sucediendo a partir de, ¿verdad?, hace 3 semanas. Básicamente son bregas tierra, Capricornio, y ya para el mes de marzo van a ser bregas acuario, bregas aire, bregas de visibilización, invisibilización, ¿verdad? ¿Qué discursos se priorizan uno sobre otro, ¿verdad? Y particularmente qué personas se ignoran. Yo creo que la pregunta más importante cuando hablamos de acuario es qué personas y qué grupo de personas se están ignorando en nuestra construcción de la realidad, ¿verdad? Esa misma actitud que tenemos con los estudiantes aquí en Puerto Rico, que es como que pues a represalias, regañándole, como ustedes están al garete, pónganse entonces ustedes a limpiar los baños. Como que cabrones, pero es que, ¿sabes? Esto está sucediendo porque nosotros los adultos llevamos 10, 20, 30 años al garete, administrando bien a lo loco los recursos materiales en este país. Es como... quería compartir también algo que a mí me parece como tan como a tono al análisis que hago del tránsito de Saturno en Acuario. No sé si saben, y la gente que sepa y la gente que no sepa, esta corilla que es la Body Bowl, que en verdad también adelante hacen esta serie de bowls en donde, ¿verdad?, mucha gente compite y muestran su creatividad y muestran la autenticidad de quiénes son ellas, de cómo se quieren expresar, ¿verdad? Y hay gente que le lleva metiendo ya hace varios años. Y a mí me parece como tan puntual que se haya celebrado lo que fue la Trash Gala. No, o sea, yo como estoy en el oeste y en verdad casi yo no bajo para la metro por la situación que ayuda a mi mamá a cuidar a mi abuelo. Pero nada, en las redes, vuelvo y digo, hago hincapié, el internet y las redes están bien cabronas y esto está, ¿sabes? Sí, como que nos permite, ¿verdad?, conectar espacios. Y a mí me parece como tan on point la manifiesta que compartieron de la Trash Gala, y la asocio mucho a ese tránsito que actualmente nos encontramos y que vamos a estar hasta el año que viene. Es, ¿verdad?, vuelvo y digo, como que Acuario muchas veces responde a la pregunta de cómo entonces socialmente definimos la realidad. Y que hay un componente ahí de como qué personas y qué grupo de personas y qué experiencias y qué perspectivas nosotros priorizamos en esa construcción de la realidad. Y en la manifiesta, ¿verdad?, hay una parte que dice: las personas queer trans somos desechadas. Eso es una palabra también asociada a bregas de Saturno. Expulsadas del sistema como basura. No le servimos a sus fines capitalistas. No tenemos espacio en la heteronorma colonial. Así que se nos hace sentir y se nos trata como basura. Expulsados de la sociedad en alguna esquina de un barrio gentrificado, esperando el próximo camión hacia el despido. Pero ahí yace nuestra fuerza, en nuestra habilidad para transformarnos. Y es así como desde nuestra riqueza, desde nuestras identidades, nos reciclamos, nos reusamos, nos repensamos. Esa palabra es súper clave para este tránsito actual de Saturno en Acuario, según el calendario sideral, que vamos a estar bregando con esto hasta el año que viene, a principios del año que viene, que Saturno cambia de signo.
repensarnos, nos reclamamos, nos reafirmamos y nos convertimos en algo útil a nuestras comunidades y a nuestro ser. Y hasta cierto punto es como una manifiesta a la invisibilización, ¿no? Si tú no piensas en mí, si tú me ignoras, ¿verdad? Un mensaje al gobierno, un mensaje a los medios, un mensaje a la educación, a la cultura, ¿verdad? Si tú en tu lenguaje dices que yo no existo, a pesar de que yo estoy aquí real, ¿sabes? Yo me toco, yo existo, yo sé que yo existo. Pues, ¿verdad? No, yo tengo entonces la fuerza y el poder de... Porque Acuario es como lo define Dana, es como esa capacidad de ocupar en nuestra mente, si nos invisibilizan a nosotros y no nos ponen atención, pero por lo menos tener la capacidad de ocuparnos en nuestra mente de cómo nosotros queremos ser, ¿verdad? Y hasta cierto punto eso también exteriorizarlo, ¿no? Como hacerlo real, hacerlo existente. Nada, quería compartir esa manifiesta, sé que brinqué de un tema a otro, ¿no? De la situación de la escuela, la situación en Palestina, en el Congo. Pero es que entiendo yo que, ¿sabes? Por lo que ha estado pasando también aquí en Puerto Rico con los transfeminicidios. También una compañera, Ana Caona, ¿verdad? Hablando del transfeminicidio de África, para mí, ¿sabes? Fue algo como tan puntual también que lo que ella esté expresando es como parte de la violencia que se vive es porque se ignora, ¿sabes? Como se le ignora a las personas trans no binarias, ¿sabes? Y eso es de esa forma es que se construye la realidad social. Así que nada, eso, quería compartir eso. Gracias, Leila, por conectarte. Corilla, esto yo creo que se va a grabar. No sé si, no recuerdo ver si te llegaste a conectar anteriormente, pero yo espero que esto se grabe, porque pues, la conversación y la reflexión como que ha sido bastante intensa, bastante buena. Hello, llegaste. Pero sí, sí creo que y también quería hacer como un análisis también puntual de que por ser Capricornio y Acuario, dos expresiones de Saturno, hay una correlación con las situaciones que suceden a nivel material y las situaciones que tienen que ver con el consenso, cómo se construye el consenso a nivel social, ¿no? Que por eso es que también remetí como el gobierno construye política pública, cómo se hacen proyectos de ley, ¿verdad? Que vuelvo y digo, el no nombrar, por ejemplo, por eso es que la comunidad trans no binaria hace un hincapié bien cabrón en como, mira, ¿sabes? Yo necesito que se me afirme según mis pronombres. Y la gente pelea por eso, porque, que sí, eso es tan sencillo que el lenguaje... podemos construir lenguaje para poder representar la diversidad de personas que somos. Quiero leer el comentario de Cosmos y que Le Guin dijera que si África hubiera tenido espacio donde vivir y trabajar y no hubiera estado en las calles hubiera sido distinto. Exacto. Y eso sucede porque se les invisibiliza. O sea, como que hay una genuina... O sea, a mí me la explota porque en mi situación, ¿verdad? Yo, como les dije, yo vivo con muchas personas mayores y las personas mayores, ¿verdad? Tienen una formación bien cerrada de, obviamente, la diversidad de la expresión humana y del género. Y una de mis conversaciones a veces con particularmente mi mamá es que porque algo no está escrito, una persona, ¿verdad?, que quizás es como un poco conservador y fundamentalista y sigue al pie de la letra lo que dice la Biblia, o que, ¿verdad?, que ese es el problema, que quieren seguir al pie de la letra lo que dice un texto, un libro. Pero es lo que yo digo, como, ¿sabes? Estas son personas que tienen necesidades como cualquier otra persona, y lo que sucede es que en nuestro lenguaje no la estamos pensando. ¿Sabes? No estamos creando un lenguaje donde le estemos pensando. Y cuando digo lenguaje voy como a protocolos, ¿sabes? A leyes, a proyectos de ley, ¿sabes? Algo tan sencillo como exacto los pronombres.
es en el lenguaje que construimos la realidad, ¿no? Y por eso, o sea, yo entiendo totalmente que hay algo de autodeterminación, como dice Dana, en cuanto a autodefinirnos, la importancia de autodefinirnos nosotros, que eso es lo que hacen las personas trans, eso es lo que hacemos las personas no binarias. Nos estamos definiendo nosotros, estamos construyendo el lenguaje de nuestra realidad, ¿no? Sí, yo creo que cierro ahí, no sé si tenía que mencionar algo más, pero estoy súper abierta a hacer quizás otro live. En verdad agradezco mucho Corilla, la gente que esté conectada, que está viendo, Cosmos, Yaritza, Lisbeth, mi gente, Leila, Ana María también. En verdad, espero que esto se grabe. Yo tengo que irme, ya son las 6. Yo me dije que yo iba a estar aquí. Deja que pase esa moto. Yo dije que yo iba a estar aquí 1 hora y media, 1 hora, pero yo creo que como que cubrí lo que quería compartir. Espero que esto sea útil, tenga sentido. Cualquier cosa que ustedes quieran darme de feedback, en verdad, como estoy súper abierta. Espero más adelante hacer otro live, como dije al principio, de un poquito como hablar de, en realidad, qué es la astrología sideral, porque no hay mucho contenido quizás en español de este tipo de calendario, de sistema, de lenguaje simbólico. Pero sí quería hablar pues de la situación particularmente aquí en Puerto Rico de las escuelas. O sea, esto es un referente que está sucediendo ahora mismo, que nos está dejando saber algo bien particular, ¿verdad? Y lo que yo estoy haciendo es simplemente haciendo una interpretación de, ok, esto está pasando aquí, la situación en Palestina, la situación en el Congo, y estoy mirando los tránsitos y digo, pues ok, pues vamos a hablar de Saturno, ¿no? Porque Saturno ahora mismo en estos momentos por el hecho de que está ahora en su expresión aire, que también es su otra expresión, digamos, como en su casa, por decirlo así. El hincapié es que estamos en una brega de cómo nosotros estamos construyendo una nueva realidad, ¿no? Esa es la pregunta para todos. ¿Cómo nosotros estamos construyendo esta nueva realidad para los próximos 30 años, ¿verdad? Porque ese es el tránsito de Saturno, la duración del tránsito de Saturno. Y por eso Saturno es como dice Dana, the big boss. Saturno en realidad al final del día es que tiene el control de todo. Pero eso en realidad, cuando decimos, ¿verdad? Eso es un reflejo más bien, perdón, de cómo nosotros como adultos, como personas que en nuestra adultez nos volvemos responsables de otras. Ese es el Saturno, ¿verdad? En nuestra carta. Saturno en algún momento, como dije al principio, representaba una persona que probablemente eran tus abuelos o personas mayores, ¿verdad? Que definían hasta cierto punto la realidad en que tú vives. No digo directamente, pero el arquetipo, ¿no? De que esta es la gente, ¿verdad? Que se entiende que tiene más experiencia, más edad, más conocimiento, etcétera. Y son directa o indirectamente a nivel comunitario y social quienes definen, ¿verdad? Cómo es la realidad. También Saturno significa a nivel personal para nosotros y social cómo nos relacionamos con esas personas, ¿verdad? Y eventualmente, ya cuando hayamos cumplido una, digamos, como una cierta edad, que usualmente en la lógica sideral, pues 30 años, ¿verdad? Ya ese nuevo ciclo, los próximos 30 años, es que lo que en realidad está significando es que ya tú entonces vas a entrar a una procesa de adultez. Y la pregunta es, ¿cómo entonces tú vas a definir la realidad para otros? A nivel social, esa es la pregunta. Y esa es la pregunta porque Saturno ahora mismo está transitando desde el año pasado y va a estar transitando este año hasta el próximo año, entiendo yo, a principios no sé qué mes, la constelación de Acuario, de cómo, pero particularmente por ser una expresión aire, es cómo nosotros socialmente estamos definiendo lo que es la realidad ahora mismo hacia adelante. Para nosotros, quizás no para nosotros, pero para las futuras generaciones, ¿verdad?
por eso quería hablar de la situación de las escuelas, del sistema de educación pública en Puerto Rico, porque los estudiantes nos están haciendo, digamos, ese reclamo. Este es el resultado de los últimos 30 años de las decisiones, ¿verdad?, de la organización material de los recursos en este país en los últimos 30 años. Ese es el resultado, mira, y te están enseñando el video como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Y dónde están los supuestos, ¿verdad?, fondos que recibe esta agencia, que es uno de los, ¿verdad?, presupuestos más jugosos, por decirlo así? Esa es como esa es como la imagen material. Entonces está en nosotros como que, ok, si estamos en bregas aire, si estamos en bregas acuario, sigue también siendo un componente de Saturno, de la realidad, pero es como, pues entonces, ¿cómo nosotros vamos a construir una nueva realidad para esa nueva futura, ¿verdad? Nada, ya, ¿qué pasa esta corilla? Es que esta esquina aquí, la gente le encanta correr motocicletas, ¿verdad? Estamos chill. Yo aquí enseñando mi axila. Déjame leer. Gracias, Escuita, excelente, un tema bien grande. Mira, en verdad, Cosmos, gracias. Gracias. Leo, te veo. Mira, Leo, otra vez, shout out a Leo. Hice un shout out al principio porque Leo, este fue de la corilla de Bay Ventura, y esto es lo que me refiero, como que esta es la corilla que en realidad para mí dio una semilla, lo que es Leo y Hall, en verdad agradecida siempre, porque también hicimos un espacio bien bello con Bay Ventura, de sanación, de ofrecer espacios y técnicas y reflexiones bien intensas y profundas de los procesos de sanación y cuán importantes son para nosotros. Así que en realidad yo estoy aquí gracias a Leo, así que chao a Leo. Sigo leyendo. Y que esa nueva realidad trae sus responsabilidades. Me recuerda a la frase de Asata: It is our duty to fight for our freedom. Exacta. Gracias, en verdad. Gracias, Cosmos. Thank you. Sí. Sí, siento que como seguimos en este tránsito y vamos a estar, vuelvo y digo, vamos a seguir estando en este tránsito de Saturno en Acuario todo este año, hasta el año que viene, pues en verdad eso significa que hay cosas todavía por incorporar, digerir, experiencias que todavía, ¿verdad?, como que estamos en ese proceso de digerir. Pero sí, la reflexión en particular es como a nivel individual, personal y también social, estamos en contención con la invisibilización, porque de eso es hasta cierto punto lo que significa, representa Acuario como una dinámica relacional, ¿verdad? Vuelvo y digo, todos tenemos Acuario en nuestra carta, así que hay que ver, ¿verdad?, en qué parte de nuestra vida, pensar como que en qué parte de nuestra vida nosotros estamos como en contención con esa realidad de ser ignoradas, con esa realidad de ser invisibilizadas. Y a nivel social, pues, la pregunta de quiénes y qué grupo de personas están siendo ignoradas para construir una realidad, ¿verdad? Porque ese es el poder. El poder se construye a base de, ¿verdad?, qué personas y qué personas nosotros ignoramos, ¿verdad?, nuestra construcción de poder. Porque dominar el lenguaje y dominar la realidad, cómo se define la realidad, es poder. Leila, te amo. Mira, en verdad me hace falta. Sí, me encanta que esto es como que aquí, dándose abrazos, dándose besos. Tenemos que hacer un check-in. Yo estoy bien en la mía, tengo que admitir que estoy bien en la mía, pero nada, son bregas y en verdad estamos bien. Pero sí, tenemos que hacer un check-in. Nada, en verdad ya son las 6:15. Yo espero que cuando yo le dé a la X, déjame ver si hay una forma en que yo vea aquí una configuración de que yo pueda grabar esto. Yo confío de que yo le doy a la X y esto de alguna forma lo voy a grabar para que entonces lo puedan ver, si es ¿verdad?, la gente que quiera ver, porque en verdad, ¿sabes?, no tienen que verme, pero sí, exacto, un check-in, aunque en verdad me hace, o sea, yo digo como que en verdad me hace falta la corilla a veces a nivel presencial, pero sí, exacta. Nada, Leila, me voy ahora, pero vuelvo y digo, espero que esto se grabe, que lo puedas ver, y yo creo que quizás haré como más lives más adelante,
Esto no era como tal un contenido de horóscopos, también no hice la aclaración. No hice la aclaración al principio de que esto no era un contenido de horóscopo, porque era más bien como quería como hacer un análisis de tránsito y de observación de cosas que están pasando a nivel social ahora mismo. Nada, ahora sí nos vamos. Bye, bye.